Daniel Ortega llegó a la presidencia de Nicaragua apoyado, en parte, por las iglesias católica y evangélica profundamente comprometidas con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN. El muchacho sumamente pobre que fue Ortega se ha convertido en un opulento aprendiz de dictador. El proceso de enriquecimiento adquirió carta de legitimación en 1990 gracias a la denominada piñata sandinista. Esta consistió en la repartición de tierras, edificios, negocios y empresas, de la cual los comandantes sandinistas, 9 en total, recibieron jugosas partes. La repartición incluyó cuentas bancarias de particulares, casas, vehículos, supermercados, fincas productoras de café y de ganado, ingenios azucareros, fincas bananeras, restaurantes, empresas de radio y televisión, empresas dedicadas a la producción cárnica, así como bancos y financieras. Muchos que pertenecieron a los cuadros del FSLN, gracias a la piñatización, están hoy involucrados en todo tipo de negocios y disfrutando una vida de ricos. Los Ortega, mujer e hijos incluidos, son hoy por hoy multimillonarios gracias sobre todo al negocio del petróleo que propició el gobierno chavista de Venezuela. Aparte de la denominada cooperación venezolana, que según se sabe, alcanzó casi los 1.600 millones de dólares solo en el 2010. Debe mencionarse también el control de los medios televisivos y variedad de negocios de que son propietarios. La enorme propiedad que alberga la mansión de Ortega y su mujer, desde la cual prácticamente maneja al país, es solo una pequeña muestra de que el dinero hecho por la pareja revolucionaria hace palidecer la riqueza amasada por los Somoza en más de 40 años. Frente a su mansión, Ortega hizo colocar un enorme cartel en el que se lee: arriba los pobres del mundo. El mantra que enaltece a los pobres ha sido utilizado de varias maneras. Hugo Chávez condenaba la riqueza y a los ricos, atacó al capitalismo y se declaró amigo de los pobres. Al morir, dejó una fortuna familiar de más de 1.800 millones de dólares y su hija predilecta, hoy en día, es considerada la mujer más adinerada de Venezuela, dueña de casi 5.000 millones de dólares. La fortuna de los Castro en Cuba tampoco es un misterio. Desde el triunfo de la revolución, Fidel creó el Fondo del Comandante, fondo que cambió de nombre a lo largo de los años, pero que absorbió millones de dólares provenientes del azúcar cubano, el tabaco cubano, el turismo en la isla, el narcotráfico, la industria farmacéutica de la isla y un largo etcétera. Su fortuna, al morir, oscilaba entre los 900 y los 1.200 millones de dólares, lo cual se queda muy corto, considerando que Fidel era dueño prácticamente de la isla. El marxismo y la teología de la liberación son cómplices de estos casos aberrantes de enriquecimiento en nombre de los pobres, sobre todo porque los pobres están hoy más pobres que antes. Pero el caso de Ortega no se queda ahí. En abril del 2018, la gente
cansada de los abusos del gobierno y de soportar condiciones de vida adversas, salió a protestar a las calles. Salió a reducir que en Nicaragua, en el área rural, más del 68% de la población vive por debajo del umbral de pobreza y en el área urbana más del 30%. Más de 2 millones de nicaragüenses viven con $1.80 o menos al día. Y el segmento poblacional que se considera vulnerable pasó a engrosar las filas de los pobres en 2019. El régimen de Ortega entonces respondió con una brutal represión que dejó más de 500 muertos, 4.500 heridos, muchos encarcelados y desaparecidos, así como perseguidos, catalogados como enemigos del régimen. El dictador aseguró que no se irá, que tampoco tolerará que se efectúe un examen de la situación de los derechos humanos en el país. Los sectores estudiantil, religioso y periodístico han sido objeto de selectiva persecución manifestada en allanamientos, requisas, vigilancia y en algunos casos de atropellos personales violentos. El régimen de Ortega no ha vacilado en emplear los mismos métodos represivos que otrora combatiera y condenara al luchar contra otra dictadura, la de los Somoza. Más de 40 años desde el triunfo de la revolución sandinista parece que han sido suficientes para borrar el supuesto interés por la vida humana. Ante semejante brutalidad y sus secuelas, me pregunto, hoy el jesuita Ernesto Cardenal volvería a decir que toda revolución nos acerca al reino de los cielos. Por lo menos hay que reconocer que Ernesto Cardenal fue, al final, un crítico del régimen de Managua. Cierto, no tanto como lo fue contra Somoza. Entonces se dio el lujo de realizar viajes alrededor del mundo para denunciar los crímenes de la dictadura somocista. Desde Solentiname hasta el último rincón, Cardenal condenó los abusos de la dictadura somocista. ¿Por qué no hizo algo semejante contra Ortega? Quizás la vejez haya sido una buena excusa. También ha salido a protestar contra los desmanes del régimen Sergio Ramírez Mercado, el único que no era comandante cuando triunfó la revolución. En 2017, al recibir el premio Cervantes en Alcalá de Henares, Ramírez Mercado dijo, fuera de protocolo: permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales, porque Nicaragua vuelva a ser república. Además, Ramírez Mercado ha señalado a Daniel Ortega de estar al frente de un gobierno represivo y ha defendido las protestas como una legítima manifestación de descontento popular, rechazando las insinuaciones de que se trata de provocaciones promovidas por los Estados Unidos. Hasta el autor de Quincho Barrilete, Carlos Mejía Godoy, ha condenado al régimen de Daniel Ortega por abusivo y represor. Llegó incluso a ordenarle al régimen que ya no utilice la música por él compuesta y que tanto hizo por el sandinismo y la revolución. Literalmente, el famoso músico y compositor
ha dicho lo siguiente: no puedo permitir que las canciones, inspiradas precisamente en el sacrificio de miles de hermanos nicaragüenses, sirvan de fondo musical en los actos del gobierno cuando el país está siendo amenazado nuevamente con otra dictadura familiar. Mejía Godoy se ha referido a Daniel Ortega como tirano, afirmando que los nicaragüenses viven aterrorizados en un medio en el que la vida ya no vale nada. Así, quien prestó su talento para ensalzar la revolución marxista-leninista, impulsada y protagonizada por el sandinismo, reconoce que, en verdad, todas las instituciones sociales han sido orientadas hacia la defensa de los intereses de un nuevo clan. A los que no veo por ninguna parte es a los teólogos de la liberación. ¿Dónde han metido la cabeza? Habiéndose constituido en defensores, y no precisamente gratuitos, del sandinismo marxista, considerándolo adalid en la lucha por los pobres y la reivindicación de los obreros, hoy, que es evidente que todo aquello fue pura cháchara, ¿por qué no dan la cara? Por lo menos deberían reconocer el error de haber defendido un discurso que siempre constituyó una máscara encubridora de los intereses de poder de un pequeño grupo. ¿Dónde están los teólogos de la liberación?